Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar de ambiente. Mi nombre es Jason Main, soy periodista. Vamos a hablar de buenas noticias. Tengo buenas para contarle, las buenas de hoy, porque siempre en el ambiente se habla de lo mal que estamos y lo catastrófico que es todo, que es cierto, pero vamos a focalizarnos en las cosas buenas. Algunas cosas buenas que suceden en el mundo, otras cosas buenas que suceden incluso acá en la Argentina. Y quiero que me digan ustedes en los comentarios cuál es la que más les gusta o cuáles creen que va a tener más impacto. Comenzamos, por ejemplo, con esta que es bastante impresionante, que es en Islandia, donde se inauguró la primera fábrica que captura dióxido de carbono del aire y lo convierte en rocas, en piedras bajo tierra. Fíjense, estamos viendo esa fábrica que parece como aire acondicionado gigante y justamente esos extractores lo que hacen es tomar el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero más contaminantes. Una vez que lo toman, lo capturan, ¿no? Lo mezclan con agua y lo mandan 2 kilómetros bajo tierra y lo convierten en piedra. ¿Y por qué en Islandia? Porque ahí se puede utilizar energía geotérmica, energía limpia, entonces no estás contaminando al hacer ese proceso, pero también porque estas piedras que están bajo tierra son de origen volcánico, se llaman basalto y son porosas. Entonces se le inyecta ahí este dióxido de carbono mezclado con agua, entonces terminan solidificándose. ¿Y qué es lo que sucede? La contaminación que tenés en el aire la terminás convirtiendo en piedra. Es algo que hacen, por ejemplo, los árboles, ¿no? Las plantas que convierten el dióxido de carbono en su propio tronco. En este caso, el ser humano tomando un poco lo que hace la naturaleza y convirtiéndolo. Por supuesto que tiene críticas también, porque hay gente que dice, bueno, no necesitamos que se haga eso, sino lo que necesitamos es que dejemos de contaminar tanto, que dejemos de utilizar tantos autos o que optimicemos los recursos. Válido también el planteo. Lo que dice esta empresa, que es de origen suizo, es que no vienen a reemplazar la baja de emisiones, sino que es un complemento. Por ahora, esta fábrica que ya funciona, lo que hace es capturar el total de 900 autos al año. Es poco para todo lo que se contamina, pero es una de las alternativas que empieza a ponerse sobre la mesa a la hora de ver cómo podemos reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. Por supuesto, siempre lo mejor es dejar de emitirlos. Y de Islandia nos vamos para Chile. Muy interesante esto, porque ahí crearon algo que se llama agropelo. Utilizan pelo para combatir la escasez de agua. ¿Qué? ¿Posta? Sí, posta. Miren, ahí lo estamos viendo, eso es el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del mundo. Y una organización lo que creó es una alfombra de pelo, de cabello humano. Y lo que descubrieron justamente es que cuando vos lo pones justo abajo del tallo de la planta, ahorrás agua porque se evapora mucho menos. Ahí estamos viendo a este señor, fíjense ahí. ¿Ves? Eso que estás viendo es cabello, pelo, de una peluquería o de varias peluquerías chilenas que se fue recopilando. Al principio te da como un poquito de cosita, ¿no? Ese pelo, pero bueno, pelo, no pasa nada, se supone que estaba limpio, lo lavaron. Y lo que hace es que no se evapora tan rápido el agua, entonces es mucho más eficiente con el riego, porque si no, en lugares tan áridos vos regás y el agua muchas veces termina evaporándose porque hace mucho calor, pero además tiene nutrientes, mejora un 20% el rinde, como se dice en el negocio agrario, la eficiencia de la planta por los nutrientes propios del cabello. Increíble, porque muchas veces la basura que genera la peluquería, podríamos decir, ¿no? Los desperdicios, que son los pelos, no se utilizan para nada. Algunos lo venden para hacer alguna peluca, pero por lo general se termina tirando. Y esta organización chilena lo que hizo fue juntar a muchas peluquerías y los dividen después cabello largo, cabello fino, y terminan haciendo esa alfombra de pelo que termina teniendo un impacto positivo, no solamente para las plantas, sino para incluso las personas que viven ahí, que es muy difícil porque piensen que agua en un desierto no sobra, así que con algo tan sencillo logran tener un gran impacto. De hecho, lo que les decía, ahorran un 48% de agua y evitan la evaporación directa en un 71%. Así que muy positivo. Ahí estamos viendo, pues es un emprendimiento chileno, así que la alfombra de pelo con la bandera chilena se podría implementar en nuestro país también, en las provincias más desérticas, ¿por qué no? Y darle un círculo, ¿no? Un circuito al cabello utilizado. Y nos vamos de Chile a Gran Bretaña. Esto algunos dicen que es la noticia del año. ¿Por qué? Porque investigadores de la Universidad de Cambridge
en Gran Bretaña, descubrieron la forma de crear cemento con bajas emisiones. El cemento es importante para el hormigón. Es un poco técnico, pero les pido que me sigan. El hormigón es el segundo material más utilizado del mundo después del agua. Viene el agua, el hormigón. El problema del hormigón es que utiliza, entre otros materiales, el cemento. Y esto es muy contaminante por el proceso químico para hacer cemento, que se utiliza en grandes hornos de mucha temperatura, donde se destruye la piedra caliza y se convierte en cal. Ese proceso de destruir la piedra caliza y convertirla en cal emite mucho dióxido de carbono. Entonces, hace muchos años que la industria de la construcción dice cómo podemos hacer para contaminar menos. Y este descubrimiento de los científicos de Cambridge, una universidad muy prestigiosa, lo que descubrieron justamente es que pueden utilizar hornos de arco eléctrico, es decir, que si vos utilizás esos hornos con energía limpia, ya es un paso positivo. Donde se utiliza habitualmente para reciclar acero, pueden utilizar ahí para reciclar cemento. Entonces están utilizando este cemento reciclado y lo utilizan una vez que se recicló ese cemento con hornos eléctricos abastecidos de energía limpia, lo utilizan para hacer hormigón. ¿Se entiende? Reciclo el cemento que abastece el hormigón. Algo que los mismos científicos dicen, cuando lo descubrimos no podíamos creer que nadie lo haya dicho antes porque es bastante, entre comillas, sencillo y esperan que esto revolucione bastante toda la industria de la construcción, que siempre es mirada de cerca junto con la del transporte para ver cómo se puede de alguna manera adaptar y optimizar mucho más los recursos. Una buena es que el acero ya se recicla bastante, no se hacía tanto con el hormigón y con el cemento, y con esto, por ahora, en una versión de laboratorio, parece que puede empezar a cambiar. ¿Qué les parece? Me pueden dejar en los comentarios y los vamos a ir leyendo también. Y nos venimos para la Argentina porque apareció un aguaraguazú. Probablemente muchos no sepan qué es el aguaraguazú, pero es un zorro gigante, un zorro grande, más habitual del noreste de la Argentina, pero apareció en Olavarría, provincia de Buenos Aires, algo que alertó a muchos vecinos, ahí lo estamos viendo en imágenes, fíjense, y fue capturado. Las autoridades lo capturaron, lo llevaron a Temaiken, a la Fundación Temaiken, ahí lo estamos viendo, donde en una jaula muy grande, sin contacto humano, hizo toda una rehabilitación, donde le fueron dejando estímulos para que él case y para que finalmente pueda volver a su hábitat. Y la noticia es que por primera vez un aguaraguazú fue liberado en la provincia de Buenos Aires. Y acá trabajó no solamente las autoridades de Olavarría, la Fundación Temaiken, sino también en CONICET para entender la distribución de este animal, que aunque nos cueste creer, mucha gente pensaba, todavía piensa, que es la reencarnación del lobizón, esta mezcla de lobo con ser humano, y que por eso le tiene miedo y por eso lo matan, pensando que ataca al ser humano, y no, no ataca, no come incluso el ganado, come pequeños peces, pequeños animales, así que es un animal muy imponente. Cuando lo vemos en imagen, ojalá pudiéramos ver alguno en vivo. Así que estas fueron las buenas de hoy. 4 buenas noticias que pasaron en el ambiente. Quiero que me digan ustedes cuál fue la que más les gustó, la que más les interesó, y pueden incluso dejar un emoji, esas cosas que siempre también le gusta al algoritmo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Roby, ¿cómo anda? ¿Usted también está viendo la transmisión en vivo de News? Ensuciamos. No ensuciamos nosotros, me gusta. ¿Vos de qué estás hecho? ¿Estás hecho de plástico reciclado, Roby? Los robots no ensuciamos. Ah, perfecto, sí, me gusta que te estás moviendo, te veo con batería recargable, bien, te vamos a poner un panel solar también, muy bien, perfecto, ahí está, tira el moonwalk, ¿no? El baile ahí de Michael Jackson. Bueno, después vamos a hablar también de la chatarra electrónica, no quiero que te conviertas en eso, pero tenemos una doble vida para vos, cualquier cosa, Roby, no te preocupes. Y ahora vamos a meternos con lo siguiente. ¿Qué es lo que sigue? Esto es el Club del Futuro. Bienvenidos, bienvenidas al Club del Futuro. Este selecto grupo donde compartimos algunas innovaciones, donde quizás tengamos la respuesta a cosas problemáticas del presente, pero que se van agudizando, y ya hay innovaciones al respecto. La primera noticia es el fin de la pila, nos lo preguntamos. Esto sucede en Suecia, donde presentaron, por ejemplo, paneles solares muy pequeños adosados a artículos hogareños, donde no necesitas más pila, no necesitas cargador, porque directamente te viene con
Ahí lo estamos viendo. Fíjense, es un laboratorio sueco. Te viene con el panel de energía solar. ¿Se acuerdan cómo traía la calculadora cuando éramos chicos? Que traía ahí el panel y funcionaba con eso. Bueno, lo mismo, pero optimizado mucho más. Fíjense los auriculares, por ejemplo, y en la banda de los auriculares tiene un panel solar que está mucho más optimizado y bajo condiciones de luces muy pequeñas puede incluso cargar su propia batería. Por ahora no sirve para tener celulares. Se me está saliendo la cucaracha, pero ya lo voy a ordenar. Ahí está, mira, tiqui, 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 perfecto. Sí, estamos bien. Lo que sucede, todavía no se puede utilizar para celulares ni para computadoras, pero sí se puede utilizar para otros gadgets o para otros dispositivos, como por ejemplo, ahí veíamos, ¿no? Unos auriculares, también algunos electrodomésticos más pequeños, pero incluso para el celular lo que promete esta empresa sueca es que te va a durar mucho más la batería, porque va a hacer que por ejemplo, tengan un 50% más de rendimiento. Hay un dato que es bastante tremendo, que es la cantidad de pilas que utiliza un control remoto de televisión. 3.100 millones de pilas por año se tiran por la utilización del control remoto. O sea, las pilas del control remoto que pensás que duran 10.000 años, bueno, así todo, en todo el mundo, si suma todos los controles remotos, son 3.100 millones de pilas. Entonces, esto viene a reemplazar esto. Hay ya algunas marcas que tienen controles remotos con cargadores solares, con cargador fotovoltaico, y esto lo que empieza es decir, bueno, vamos más allá del control remoto, sino que otros dispositivos también tengan, por ejemplo, la posibilidad de cargarse con la luz. Que no hace falta que sea la luz del sol, sino que puede ser la luz de una bombita, por ejemplo, o de una pantalla. Entonces, muchas de las discusiones del futuro tienen que ver con cómo optimizamos la energía, cómo podemos aprovechar los recursos que ya tenemos para consumir un poco menos y no solamente tener un menor impacto ambiental, sino también ahorrar más dinero porque justamente no necesitamos prender nada nuevo. Y la segunda innovación tiene que ver con algo que sucede en Países Bajos, que es bastante sencillo, pero interesante. Es una gran barrera de burbujas. El 80% de los plásticos que están en el océano vienen de los ríos que directamente desembocan en el océano. Después hay muchos barcos pesqueros y contaminación de la industria, pero estos ingenieros de Países Bajos lo que hicieron fue crear una barrera, y como la estamos viendo, una barrera literalmente de burbujas, que es un caño que pasa por el lecho del canal o del río, pinchadito y donde salen burbujas, y eso no permite que pasen los plásticos y que lleguen al río. Tiene una eficiencia del 86%, entonces se fue implementando en distintas ciudades de Holanda, de Países Bajos, con una alta eficiencia, y lo interesante es que no interviene, no solamente, ahí estamos viendo cómo funciona, ¿ven? Van los residuos y quedan en la parte superior y después se recolecta una especie de aspiradora, pero no interfiere ni siquiera en el tránsito marítimo, no interfiere en el tránsito marítimo y tampoco en la migración de peces, porque puede pasar por ahí perfectamente. Hay otras barreras que son de otros materiales más rígidos, y eso sí, por supuesto que tenés que hacer una logística por si va o no una lancha o un barco y demás, sobre todo en un país que tiene mucho tránsito marítimo como Países Bajos, donde todo es un canal o todo es agua. Así que interesante, no sé si lo ven ustedes en el Riachuelo, por ejemplo, en el río Reconquista, podría ser también el segundo río más contaminado de la Argentina, que está del lado norte, ¿no? Tenemos el Riachuelo en el sur, en la frontera entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y el Reconquista está en el norte, podemos hablar después de eso. Así que esto ha sido todo. Quiero que me digan ustedes cuál les gustó más de estas innovaciones, de este club del futuro. Pueden comentar con un emoji incluso, así esas cosas que al algoritmo le gusta.